el género que posee las mejores bandas sonoras, las imágenes más impactantes, las secuencias más épicas. Hablamos de un género especial, un género que marcó un antes y un después, y es aquí donde se encuentran varias de las mejores películas de la historia. Así que, como supongo que vieron en el título, hablamos del western. Para esta lista, tomé en consideración a producciones de cualquier país, sin limitarme solo a spaghetti westerns o westerns americanos, aunque al final estos dos tomaron la mayoría de puestos debido a la gran cantidad de producciones de calidad en ambos países. También recalco que no incluiré neo-westerns, por lo que filmes como Antonio Las Mortes y El Tesoro de Sierra Madre no se verán presentes. Les habla Dos Hebreo, y sin más dilación, empezamos. Si bien el western clásico americano contaba historias un tanto dulces, hubo protagonistas representados como superhéroes del oeste. En este caso, resulta un tanto diferente al resto de westerns de este estilo. Deconstruye la manera de representar sus historias, siendo más cruda y abarca cuestiones morales. Formalmente hablando, los escenarios son escasos, pero el arte por detrás refleja una aura fantasmagórica y oscura, contribuyendo a la estructura de la tesis del filme. Un filme que, si bien es bastante corto y austero, tiene lo suficiente para desarrollar una historia diferente e interesante. Filme recomendado para aquellos que no gustan de westerns tan utópicos. Un western mexicano de la mano del reconocido cineasta Arturo Ripstein. La película posee una narrativa brillante, al igual que la construcción de sus personajes. Y si bien es la ópera prima del director y resulta una obra no muy compleja, en cuanto a su producción, se va a aprovechar perfectamente sus elementos, creando una historia muy interesante, sobre un romance, una venganza, un cuestionamiento moral y, como no, un protagonista memorable. Este caso resulta un ejemplo perfecto de que la sencillez y la austeridad pueden ser superiores a la alta producción, pues como dije, su historia y guión es simple, pero es gracias a ello que todo funciona tan bien y resalta tanta chispa al mirarla. Y aparte cumple una función objetiva, que es entretener y ser recordable, siendo a su vez genuinamente buena de por medio. Totalmente imprescindible también para aquellos que quieren explorar el buen cine mexicano o latino. Probablemente muchos critiquen la existencia de esta película en el top, diciendo que no está a la altura de las otras películas ya mencionadas. Y probablemente sea verdad, pero sinceramente, esta película me parece magnífica, por mucho mi favorita de Tarantino, ya que su historia me parece muy amplia y muy bien desarrollada. Cuenta la historia de un esclavo que es liberado a través de problemas raciales, desea vengarse de Leonardo DiCaprio, con el propósito de reencontrarse con su esposa. Ya con esa descripción, se unen tres tramas que son muy bien profundizadas y que muestran un desarrollo del protagonista muy bien escrito. Mezcla el estilo del spaghetti western y del western americano, dando como resultado una obra épica y entretenida, la más recomendable para el público mainstream. Y personalmente, es de lejos mi western favorito del siglo XXI. Al igual que me parece de las mejores películas de la década anterior. Muchos recordarán a Leone como el señor de los disparos, las explosiones y la música épica. En este caso también hay disparos, explosiones y música épica. Pero lo que la diferencia de las entregas anteriores de este cineasta es el sentimentalismo de este filme. El trasfondo de los personajes y sus flashbacks poseen una carga muy emocional. Y la banda sonora por sí sola te hace llorar. Ambos protagonistas también crean química entre sí,
y en el final el lado emocional incrementa aún más, probablemente debido por ser la despedida de Leone de su género característico. Y que además, la película habla de la modernidad y del fin del oeste. En mi opinión, de las películas más infravaloradas de la historia del cine. Y una joya muy memorable y digna de ver. E incluso podríamos decir que esta fue una de las últimas grandes obras del western en existir. Y probablemente el último gran spaghetti western. Otro western producido en México, y probablemente el más popular de aquel país. Jodorowsky nos muestra de una forma muy distinta la típica historia del pistolero del desierto, reinventando completamente la trama, transformando un cliché en algo original. Aparte, todo se muestra de una forma muy conceptual y surrealista. El personaje del topo es un icono de este género, siendo también de los mejores de este, no por nada defendido por John Lennon. Los conceptos de este filme son bastante interesantes, como el desierto en espiral, el espiritualismo, incluso el mismo concepto del topo. Y bueno, la premisa es muy llamativa y la verdad no logra defraudar. La verdad no es que sea una película recomendable, porque sé que muchos la odiarán, pero el espectador indicado la terminará amando. La segunda entrega de la trilogía del dólar continúa con lo épico de la entrega anterior, conservando lo bueno y mejorando lo que le faltó pulir a la primera. Y a su vez contando con mayor calidad de producción, así como una historia más amplia. Posee personajes con carácter distintivo, siendo el personaje de Clint Eastwood, de Lee Van Cleef, de Jean-Marie Volonté, de Klaus Kinski. Básicamente un elenco de ensueño, y también de los mejores personajes del western, y que a su vez sirvieron para sus posteriores personajes, en el bueno, el malo y el feo. La dirección de Leone es simplemente fantástica, ya que no cualquiera tiene la capacidad de filmar esas secuencias de forma tan magistral, como este señor lo hace. Y como no podía faltar, el maravilloso soundtrack de Ennio Morricone. Básicamente, esta película es lo que cualquiera espera de un western. Puntos extra por tener mi tercer banda sonora favorita. Y bueno, estéticamente también está impecable, ya que da ese toque característico del oeste, transmitiendo ese enfoque de acción perfectamente. Entramos en el territorio de obras maestras, y una película con el suficiente potencial para posicionarse en el puesto número 1, pero por diversas razones queda en el cuarto. Es probablemente de las películas más innovadoras de la historia, y si no me equivoco, no por nada es la favorita de Scorsese. La construcción de personajes es magnífica, de entrada por la caracterización de cada uno y su propio desarrollo, ya que, por ejemplo, el personaje de Ethan Edwards sirvió como inspiración a otros personajes como se menciona con Travis Bickle, por ejemplo. Hablando del personaje principal, por más incorrecto y antiheroico que sea, es un personaje muy bien estructurado, con una escritura perfecta y una interpretación de Wayne que encarna perfectamente las actitudes maliciosas del personaje. Esta es una historia que atraviesa todos los climas, todas las situaciones y el paso de los años, que, pese a tener un objetivo no muy complejo, logra ser más que trascendente en la forma tan sutil de narrar,
de ser emocionante con sus secuencias y más que nada crear una reflexión interesante, pero más que interesante, podríamos llamarla apoteóstica. Y bueno, cabe recalcar que John Ford realizó una obra trascendental con un solo ojo. En resumen, esta película es tiroteo, disparos, explosiones, tiroteos y más disparos. De inicio a fin, la película muestra una cantidad innumerable de escenas de acción bastante épicas y con una dirección de Peckinpah sombría, pero que sabe darle ese tono tan emocionante y crepuscular a la vez, ya que podríamos decir que esta fue pionera en los westerns crepusculares, y también muestra el antiheroísmo en su máximo esplendor. La estructura de la película muestra personajes muy oscuros, sanguinarios y violentos, sobre todo el personaje del general Mapache, interpretado por el gran Emilio Fernández, cuya actuación y personaje son totalmente despreciables y realmente te transmite esa maldad. En cuanto al grupo de personajes principales, si bien poseen su lado perverso, cumplen con sus funciones amorales y, como dije, cuenta una historia más crepuscular y antiheroica. La película contiene escenas muy memorables, como el atraco al tren y su grandioso final lleno de adrenalina y disparos por doquier. Básicamente una dosis de emoción pura y un resultado inolvidable. Si bien es una película muy distinta al resto, y que su esencia como western no es tan marcado como las demás, hablamos de una obra artísticamente muy superior a la gran mayoría de producciones con el triple presupuesto, y que pese a ser una producción un poco austera, logra brindar epicidad y emoción de forma única. La dirección de Fabio es perfecta en todo sentido. El arte de la misma no nace de lo que podemos observar, sino de lo que nos hace sentir. Pues escuchando esa armoniosa y grandiosa banda sonora, esa fotografía pintoresca e inmensa, o la actuación de Rodolfo Evan, que en mi opinión, la mejor actuación del ranking, admito que no es una película recomendada a paladares que consumen en su mayoría cine de entretenimiento comercial, ya que 3/4 partes de la película son lentas, y se toma su tiempo para narrar cosas que probablemente no sean muy emocionantes, pero vale la pena con ese legendario final, con la emoción que se desborda y el sentimiento que flota como nunca antes. Magnífica, memorable, grandiosa, legendaria, artística y lamentablemente infravalorada. Y finalmente llegamos al puesto de oro, al mejor filme de todos. Y es posible que no sea una sorpresa para muchos, que esta película se encuentre aquí. Prácticamente el western más épico y popular de todos. Es básicamente la perfección hecha western. Y en resumidas cuentas tiene la mejor historia elaborada sobre un viaje y una búsqueda que haya visto. Un desarrollo de personajes excelente, que a medida que avanza la historia, la conexión entre personajes es cada vez más rica, a tal punto de que aquel trío, el bueno, el malo y el feo, es parte de la cultura. Y hablando de la cultura, esta película tiene probablemente la mejor y más popular banda sonora de todos los tiempos, ya que, aparte de ser una obra maestra por sí sola, ayuda a la narrativa de la película, ya que prácticamente es la narradora del film. Añade secuencias brutalmente épicas y legendarias, como ninguna otra lo ha hecho. Y además, a lo largo de la película, digamos el 95% de esta, de por sí es excesivamente emocionante, pero en ese último 5%, o sea, al final, lo estás viendo en otro mundo ajeno a la realidad, ya que dentro de lo lógicamente posible, es improbable hacer algo tan épico como eso. Supongo que existe otra química entre personajes, aparte del trío protagónico, y a la química entre Leone y Morricone, que juntos son capaces de crear una obra perfecta como esta.
Y yendo hacia los límites, no es de extrañar que esta obra maestra se encuentre entre las 10 mejores películas de todos los tiempos. Y aparte, es una película muy influyente, ya que es posible que sea gracias a esta película que el western americano haya dejado su característico estilo a un lado y haya optado por un parentesco a este. Según Tarantino, esta es la película mejor dirigida de la historia, pues ver el perfecto control del tiempo, el uso de la atención sin siquiera hacer que los personajes hablen, montar cientos de escenarios y dar estética perfectamente, hacer que los actores den lo mejor de sí con solo expresiones, tener uso del lenguaje cinematográfico inmenso y ser recordado por ello, como los planos detalle y primerísimos primer plano, y especialmente hacer uno de los finales más legendarios jamás filmados. Y eso ha sido todo por hoy. Pero antes de que venga el típico random diciendo, Oye, ¿por qué no está Once Upon a Time in the West? ¿Y el hombre que mató a Liberty Balance? Se nota que no sabes nada de cine y hasta yo pude haber hecho una lista mejor XD. bueno, mi querido amigo, he de recalcar que no he visto por ahora aquellos dos filmes, por lo que posiblemente en una actualización logren aparecer. Y antes de despedirnos, también quisiera hacer unas menciones honoríficas para, por un puñado de dólares, Django de Sergio Corbucci, Red River, My Darling Clementine y La Diligencia. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Chao.